Muy buenos días a todos los empresarios, a los aliados, a todas las personas cercanas que a partir de este momento se conectan en esta invitación que les ha querido hacer la Cámara de Comercio Aburrasur, precisamente para presentarles la socialización de los resultados de la encuesta MIPYME que se ha realizado de la mano de ANIF, una encuesta que de verdad es la oportunidad de recoger esa información de las micro, pequeñas y medianas empresas asociadas a los sectores comercio, industria y servicios y que contiene información sobre la situación actual en perspectivas, financiamiento, acciones de mejoramiento y capital social. En fin, una invitación muy especial que la Cámara ha querido hacer con todos los empresarios de la Burrasur y obviamente de la región a quienes les interesa este tipo de información para sus informes, para sus estadísticas, en fin, para tomar decisiones importantes. Hoy tengo el gusto de tener a una persona que nos acompaña desde ANIF, que es su vicepresidente, el doctor Anwar Rodríguez, pero antes quiero invitar al doctor José Alejandro Tamayo Maya, vicepresidente operativo de la Cámara de Comercio de Aburrasur, quien tiene un saludo de bienvenida para todos ustedes. Adelante, doctor José Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial al doctor Rodríguez, en nombre de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa, quien se excusa por estar en este momento también cumpliendo otras funciones de representación de la Cámara. En nombre también de nuestro presidente, el doctor Fabián Quintero Valencia, y de la Junta Directiva, pues quiero agradecerle a todos los que se han hecho hoy presentes y a los que seguramente en los próximos días a través de nuestro repositorio digital estarán consultando esta valiosa información que hoy tiene la Burrasur a disposición de ustedes para hacer una lectura juiciosa de qué están pensando y qué están viendo nuestros empresarios de cara a este proceso que esperamos sea una reactivación sostenible de nuestra economía regional. Sobra decirles que la Cámara de Doctor José Comercio de Alejandro, se le Aburrasur ha fue el sonido. hecho Ok. múltiples esfuerzos. Sí, perdón, ahí me escuchan ya. Carlos, ya estamos Sí, Sí, escuchando. señor. Ok. sí, señor. La Cámara de Comercio, les decía, la Cámara de Comercio de Aburrasur ha hecho múltiples esfuerzos por consolidar información económica, social y de competitividad, más allá de las valiosas posibilidades que nos provee directamente el registro público mercantil, que de por sí ya es una información muy valiosa. Quisiera destacar particularmente hoy la realización anual de los informes socioeconómicos y de competitividad de la Burrasur, las caracterizaciones cíclicas del capital económico de nuestros 5 municipios, la medición que logramos al menos en Antioquia en el 2019 hacer del índice municipal de competitividad, la ejecución de encuestas de coyuntura económica y claro está, la suscripción de este convenio que desde hace varios años nos han unido a ANIF y a la Cámara de Comercio de la Burrasur alrededor de la gran encuesta PYME, que en esta versión del 2021 incluyó también la percepción y las visiones de la microempresa de la Burrasur. Es importante destacar que esta encuesta incorporó una reestructuración del cuestionario, la ampliación de la muestra y unas mejoras relevantes en la representatividad. Esta nueva encuesta contempló capítulos sobre formalidad e informalidad, características generales y de género, situación general, financiamiento, comercio exterior y perspectivas, así como de coyuntura del proceso de reactivación, servicios web y capital social en la región. Así que tenemos elementos muy contemporáneos que valen pues, para leer muy bien qué está ocurriendo en este proceso de reactivación. Recordar que esta encuesta pues la realizamos entre los meses de septiembre y diciembre de 2021, estuvo a cargo de la reconocida firma encuestadora Cifras y Conceptos, la coordinación estuvo bajo ANIF, y en esta última lectura se entrevistaron en Colombia un total de 5.961 empresarios de 6 regiones del país, adicionales pues obviamente a Bogotá. En el caso nuestro de la Burrasur se aplicaron 825 encuestas, las cuales se distribuyeron equitativamente entre sectores de comercio, industria y servicios. Quiero insistir en que la medición más allá de la valiosa, la actualizada recopilación de información empresarial de la región también permite la comparación y la contrastación de las lecturas interregionales. Este ejercicio evidentemente provee ideas sobre el nivel de reactivación o recuperación económica que hoy evidencia la Burrasur, pero también conocer cómo están percibiendo y visionando los empresarios de otras regiones la evolución de sus negocios. Quiero pues en esta oportunidad hacer extensiva el agradecimiento de parte nuestra a nuestra Junta Directiva por el apoyo que ha brindado siempre incondicionalmente a estas iniciativas. Ni qué decir del reconocimiento a NIG y a sus directivas, en particularmente al doctor Anwar Rodríguez Chejade, su vicepresidente, quien hoy nos acompaña en esta presentación, y lo mismo pues que a todos nuestros empresarios, a todos los que contribuyeron con sus opiniones y conceptos para hacer posible y permitirnos conocer esta nueva realidad
del entorno económico de la Urrasur. Hoy simplemente quiero dejarles el mensaje de que nuestro mayor propósito como Cámara es trabajar por nuestra comunidad empresarial, aportar a su sostenibilidad y desarrollo, contribuir con toda nuestra capacidad institucional a que esta región siga siendo una gran jugadora económica, generadora de empleo y desarrollo para beneficio de nuestras comunidades y del país en general. Espero pues que este informe sea provocativo y nos invite particularmente a hacer lecturas muy juiciosas de cómo tenemos que seguir trabajando para construir una mejor región, mucho más competitiva, mucho más incluyente y mucho más equilibrada desde el punto de vista socioeconómico. Un saludo para todos y que tengan un feliz día. Los dejo entonces con el doctor Chejay. Así es, doctor José Alejandro, muchísimas gracias por sus palabras. En la mañana de hoy entonces tengo el gusto de dejarlos de la mano del doctor Anwar Rodríguez, quien cuenta con casi 15 años de experiencia en análisis de políticas públicas, ha sido director de financiamiento sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, ha sido subdirector de salud en el Departamento Nacional de Planeación, es experto en temas de sostenibilidad e impacto fiscal de la financiación de programas sociales, en particular en temas de formulación, análisis y evaluación de políticas públicas en salud, y además ha participado de manera activa en las discusiones para la formulación y aprobación de diversos proyectos de ley de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los planes de desarrollo recientes. El doctor Anwar Rodríguez es el actual vicepresidente de ANIF, a quien les dejo para que nos cuente precisamente cuáles son estos resultados de este informe. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Primero, extender un saludo muy cordial a la doctora Lilian, al doctor José Alejandro, por haber apoyado esta iniciativa tan importante como es la encuesta MIPYME. A lo largo de la presentación van a ver ustedes los principales resultados y voy a hacer una pequeña introducción sobre algunos de las cifras de la encuesta a nivel nacional que presentaba el doctor José Alejandro, y luego entramos en detalle de los resultados de esta profundización para la Cámara de Comercio de Aburrasur. Entonces, yo espero que vean muy bien, pues, que vean bien la pantalla. Carlos, ¿me confirman si la ven bien? No la estamos, pues yo en este momento no la estoy viendo. Sí, yo sí la veo. Ok, Carlos, perfecto. de pronto es problema del equipo, pero sí, ahí ya la estamos viendo. En este momento yo no lo estoy visualizando, pero perfecto. Listo, entonces lo primero, darles las gracias a ustedes como aliados de esta importante encuesta. En esta medición que fue la que hicimos, la levantamos en el segundo semestre del año pasado, tomamos como referencia el periodo del primer semestre de 2021 y para esta edición, que es una edición especial de la encuesta, es la primera vez que hacemos esta nueva versión de la encuesta. Contamos con el apoyo del Banco de la República, de Bancoldex, del BID, en particular el área que apoya al sector privado, es decir, el BID Invest, el Fondo Nacional de Garantías, Bancolombia, Data Crédito Experian, la Caja de Compensación CAFAM, Afiancol, y también tuvimos la presencia de cámaras de comercio como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio del Cauca, obviamente el apoyo de ustedes de la Cámara de Comercio de Aburrasur y Confecámaras. Con estos aliados logramos hacer un ejercicio muy importante que fue consolidar los dos instrumentos que veníamos nosotros levantando en ANIF, la encuesta GEP, que era la gran encuesta de las pymes, que se levantaba semestralmente durante los últimos 15 años, es decir, tenemos 30 levantamientos previos a esta, y la gran encuesta a las microestablecimientos, a las microempresas, que es la GEM, o era la GEM, que se levantaba una vez al año y sobre la cual teníamos al menos unos 5 levantamientos. Lo que decidimos, digamos que bajo la instrucción de Mauricio Santamaría, nuestro presidente, y obviamente con la línea de nuestro consejo directivo, fue juntar estos dos instrumentos en una sola encuesta, que es la encuesta MIPYME, que es la que ustedes van a ver el día de hoy, y con eso tener un instrumento único para todo el segmento de las MIPYMES. Eso nos da un instrumento mucho más poderoso, mucho más robusto y que da insumos periódicos y claros
de todo el segmento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas para pues, el análisis de su situación actual, el análisis de cómo se están financiando, de cuál es la vocación exportadora, etcétera, de cada uno de los módulos que presentaba y que mencionaba el doctor José Alejandro en su introducción. ¿Eso qué implicó? Implicó que tuvimos que hacer un gran esfuerzo en el rediseño metodológico, desde la reestructuración del cuestionario hasta el diseño de la muestra. Nosotros de la gran encuesta PYME, que era una encuesta que tenía 1.800 encuestados, 1.800 observaciones, pasamos a una nueva diseño muestral, casi más de 3 veces el número que teníamos antes de encuestados. Es decir, ya estamos cerca de los 5.700 encuestados. Y eso es un gran esfuerzo que hacemos nosotros desde ANIF con el apoyo de ustedes como los aliados que son los que permiten llevar a cabo esta importante encuesta. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos mejoras en la representatividad tanto a nivel nacional como a nivel regional y que implica que tenemos nuevamente una encuesta que va a tener esta periodicidad semestral que va a permitir levantar la información para todo el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas de aquí en adelante como un instrumento que lo que nosotros aspiramos es que vayamos a establecer esta encuesta, la encuesta de MIPYME, como una fuente de referencia oficial sobre este segmento empresarial. Para eso vamos a seguir en esta línea y vamos a trabajar con el DANE, que es nuestro departamento oficial de estadísticas, para que la encuesta cada vez cumpla con todos los requisitos que plantea el DANE y que eventualmente en el muy corto plazo se vuelva una fuente de información oficial sobre las MIPYME, porque en realidad es la única encuesta que hace este tipo de levantamiento de información sobre este segmento empresarial. Ahora, esto es simplemente una caracterización y una división de la muestra a nivel nacional con cada uno de los segmentos empresariales, micro, pequeñas y medianas, y cada uno de los sectores. Estos sectores, comercio, industria y servicios, son los que representan cerca del 90% de las unidades empresariales según el registro del RUES. Entonces, lo que tenemos es una encuesta que es representativa por segmento empresarial, para las micro, pequeñas y medianas y por sector para comercio, industria y servicios. Con eso tenemos nuestros 5.691 encuestados con la distribución que ustedes ven en pantalla. Y digamos que con eso también por construcción de la muestra, tenemos una muestra que es bastante homogénea por cada uno de estos sectores, que es lo que ven en el pie de la izquierda, una distribución de 1/3 de la muestra en cada uno de los sectores y ya al interior de cada uno de los sectores podemos ver cómo está la distribución en términos del tamaño de las unidades empresariales. Y ahí tenemos una muestra que dado el volumen de las microempresas, digamos que por eso es que tenemos una muestra que casi que en la mitad corresponde a microempresas, el 34-35% a empresas pequeñas y a la empresa mediana entre un 13 y un 15%. Con eso, digamos que ahí es claro cómo estamos midiendo a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos un instrumento reformulado, un instrumento mucho más robusto, y con eso lo que queremos es dar esta información periódica para este segmento empresarial, que como ustedes ven, son fundamentales para la economía colombiana. Digamos que ustedes en esta diapositiva ven la importancia de las MIPYMES en estos 3 aspectos. Primero, en representatividad de la masa empresarial. Entonces, las MIPYMES son el 99% de las unidades productivas en el país. Eso lo que muestra es que tenemos una gran dependencia en este grupo de unidades empresariales y sobre todo en las micro. Si nosotros excluimos las micro, nos centramos solo en las pequeñas y medianas empresas, vemos que estas representan el 8% de las unidades empresariales.
Entonces, por eso era tan importante que nosotros pudiéramos juntar los dos instrumentos, tener uno solo y con ese solo instrumento poder hacerle seguimiento sobre todo a las microempresas que son sobre las cuales hay menos información. Entonces, eso es muy importante también, no solo para capturar este efecto que es supremamente importante en la economía del país, sino tener ese segmento de las micro de alguna manera más presente en las mediciones. Si miramos su representatividad en generación de empleo, las MIPYMES representan casi el 80% del empleo, 79% para ser exacto. Y si excluimos las MIPYMES, ahí vemos ya que las pymes representan el 65% del empleo. Entonces, es una dinámica bastante interesante. Y también, si miramos ya en términos de valor agregado o de producto, de lo que significan las MIPYMES dentro del PIB, vemos que las MIPYMES representan el 40%. Si excluimos a las micro, si dejamos solo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, vemos que estas representan el 35%. Entonces, esto lo que nos habla es de un segmento empresarial muy importante. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una participación no solo en unidades productivas, en el número de empresas, sino también en la generación de empleo y en el valor agregado a la economía. Y por eso es que esta encuesta es tan relevante y por eso es tan importante contar con aliados como ustedes para poder hacer esta encuesta y poder hacer estas profundizaciones regionales, que como lo decía el doctor José Alejandro, es la que nos permite tener esa comparación a nivel regional y la que nos permite identificar diferentes dinámicas del desarrollo empresarial a nivel regional. Entonces, ustedes tienen a su disposición el informe detallado donde está la información a nivel nacional. Por efectos de tiempo, yo no voy a entrar más en el detalle. Les voy a hacer algunas referencias a lo largo de la presentación a los resultados del orden nacional, pero acá ya vamos a ver principalmente los resultados de la región Aburrasur. Entonces, como les decía al inicio en la introducción el doctor José Alejandro, la encuesta tiene estos capítulos. Tenemos unos capítulos de formalidad e informalidad, unas características generales del liderazgo empresarial en términos de edad, educación, género, etcétera. En particular, hay unas preguntas muy importantes sobre equidad de género dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso ha sido uno de nuestros mayores intereses en ANIF y en particular para ver cómo incluso antes de la pandemia veíamos unas brechas de género importantes que se exacerbaron durante la pandemia y que nosotros hemos sido hemos estado muy interesados en analizar esos efectos diferenciales en el empleo femenino y en el empleo en particular de las mujeres jóvenes. Y bueno, ahí tenemos un módulo importante en ese sentido. Vamos a hablar de la situación actual o de la percepción que tienen los empresarios sobre su situación actual. Acá nuevamente tengan presente que el periodo de referencia sobre el cual le preguntamos a los empresarios fue el primer semestre de 2021, que fue un semestre que estuvo marcado por la reactivación de la actividad económica, pero también estuvo marcado por, aún tuvimos periodos de restricciones a la movilidad, cuarentenas, restricciones sectorizadas, etcétera, y tuvimos periodos de movilización social. Entonces, es un periodo bastante interesante en ese sentido. Preguntamos sobre las dinámicas de financiamiento, cómo se están financiando las micro, pequeñas y medianas empresas, cuáles son las razones por las cuales se accede o no se accede al crédito, etcétera. Preguntamos sobre la vocación exportadora, sobre las perspectivas a futuro. Tuvimos siempre con los aliados, teniendo en cuenta las necesidades y digamos que las dinámicas del momento, cuadramos y formulamos un módulo especial de coyuntura. En este caso, hablamos de la reactivación económica, como lo mencionaba el doctor José Alejandro. Tenemos un módulo muy importante sobre digitalización, tendencias de digitalización y acceso a servicios web, y terminamos con un tema asociado al capital social, a la asociatividad de las empresas
encuestadas. Entonces, esto es a grandes rasgos el contenido de la encuesta. Para la profundización de Aburrasur vamos a ver los principales resultados. Acá no me detengo, como dijo el doctor José Alejandro también, la muestra sobre este segmento para la región Aburrasur fue de 825 encuestados, 825 empresas a las cuales llegamos con nuestro cuestionario. Ustedes ven la distribución en el cuadro de abajo, de la parte de abajo de la diapositiva. Tenemos en el sector comercio 275, en cada uno de los sectores 275 encuestados, y en el tamaño micro 450, en las pequeñas 273 y en las medianas 102 empresas. Con eso constituimos la muestra para la región y digamos que esos son los resultados que vamos a presentar a continuación. Nuevamente, por diseño, esta es una muestra muy similar a la que les presentaba a nivel nacional. Tiene una distribución homogénea por sectores, que fueron lo que ustedes vieron, 33%, 275 encuestados, y una distribución también bastante pareja en términos de los tamaños de los encuestados, de las empresas encuestadas en cada uno de los sectores. 55% para las micro, 33% para las pequeñas y 12% para las medianas empresas. Ya entrando al detalle, empecemos con el primer módulo, el de formalidad e informalidad. Y acá tenemos un primer resultado que vale la pena mencionar. Yo creo que por el área de influencia de la Cámara de Aburrasur y al tener unas empresas que están asociadas a esta zona de desarrollo económico tan particular, las encuestas y la muestra, según nuestro análisis, tiene un sesgo a la formalidad. Y acá lo vamos a ver de diferente manera. Nosotros tenemos diferentes aproximaciones a la formalidad o a la informalidad, si lo queremos ver así, y esto de entrada ya contrasta con los resultados del nivel nacional y los diferentes resultados de las profundizaciones regionales. Entonces, acá vemos que básicamente, por no decirlo menos, digamos que tenemos pequeños resultados en cuanto a la existencia de la inscripción en la Cámara de Comercio o el registro mercantil y la renovación del registro mercantil, es decir, prácticamente todas las encuestas, todas las empresas encuestadas tenían su registro mercantil y lo habían renovado dentro de los primeros 3 meses, que es la fecha, pues digamos que el plazo límite que se maneja en las cámaras de comercio. Esta es una primera aproximación. Eso, por ejemplo, si lo contrastamos con los resultados a nivel nacional teníamos una alta respuesta afirmativa en estas dos preguntas, pero teníamos en promedio en todos los sectores y en todos los segmentos cerca del 5% de las encuestas que no tenían su registro mercantil y lo mismo, que no lo habían renovado a nivel, pues a tiempo. Entonces acá ya empezamos a ver algunas de esas diferencias y nuevamente eso, según nuestro análisis, puede ser porque esta zona económica que se ha consolidado en el Valle de Aburrá, en particular en Aburrasur, tiene estas particularidades asociadas a la Cámara de Comercio. Lo segundo, cuando mirábamos ya un tema más de no del certificado o del registro mercantil, sino de los certificados que se requieren para el pago de impuestos, el RUT y el NIT, ahí básicamente, nuevamente, todas las empresas contestaron cumplir con estos requisitos. Es decir, desde el punto de vista de esta definición de formalidad, si las empresas tienen sus documentos para cumplir con las obligaciones tributarias, acá vemos que la respuesta es afirmativa en todos los casos. Pero cuando miramos nosotros estas mismas encuestas, estas mismas preguntas las hacemos a nivel nacional y esta es, digamos que, la pregunta que nos da una mejor identificación de la informalidad. Cuando revisamos y preguntamos si los empresarios tienen las certificaciones de los aportes a salud y pensión de sus empleados, ahí ya es donde uno empieza a ver esas diferencias entre lo que es
la formalidad vista por el registro mercantil o vista por los certificados para los temas tributarios, y la definición más asociada a la seguridad social, que esa es la definición, digamos que en la teoría más estricta para entrar en estas discusiones sobre la formalidad. Y es una definición también similar a la que utiliza el DANE para hacer sus seguimientos a los temas de la informalidad. Y aquí ya vemos algo más de variación, en particular para la microempresa. En todos los sectores, la microempresa, en el comercio, la industria y los servicios, vemos que entre un 7 y un 8% de los encuestados contestó no tener esos certificados. Entonces ahí ya tenemos una aproximación donde vemos que en esta región hay altos niveles de formalidad, pero en la microempresa vemos que hay un rezago importante. Estas cifras, para efectos de comparación con el resultado nacional, veíamos este mismo nivel de comportamiento, unas microempresas mucho más informales bajo esta definición, pero el orden de magnitud era casi un poco más de 3 veces lo que vemos en estos resultados. Alrededor del 30% de las microempresas contestaban no tener esas certificaciones de los aportes a salud y pensión de sus empleados. Entonces ya empezamos a ver unas dinámicas regionales bastante importantes. Entonces, acá en cada una de las secciones vamos a hacer unas pequeñas conclusiones para que queden como unos mensajes importantes, y sobre eso pues seguimos avanzando para que luego en la discusión ustedes puedan hacer algunas de las preguntas o comentarios que les parezca pertinente. Como lo mencioné, casi la totalidad de la muestra cuenta con registro mercantil y lo renovó, y cuenta con los certificados para el pago de impuestos. Eso, digamos que creemos que es casi por el diseño de la muestra y por el área de influencia de la Cámara en particular, es al ser una zona de desarrollo económico tan robusta, digamos que ahí hay, digamos que esa característica particular que no vemos en otras profundizaciones y que no vemos en los resultados nacionales. Y digamos que desde el punto de vista de ya cuando miramos la formalidad asociada a la seguridad social, a la salud, a los aportes a salud y pensiones, ahí vemos que hay unos inconvenientes para la formalidad, en particular para las micro y pequeñas empresas. Nosotros desde ANIF hemos siempre hecho el llamado a la flexibilización de esas dinámicas de contratación, en particular siempre enfocadas en las microempresas. Incluso es uno de los temas que la misión de empleo resaltó en su último informe que le entregó al Departamento Nacional de Planeación, y es, digamos que uno de las características recurrentes del diagnóstico que se hace siempre del mercado laboral colombiano, el tema de la forma de la financiación de la seguridad social como una barrera para la formalidad, en particular para las microempresas. Ahora, miremos las características generales y de género. Acá nosotros siempre preguntamos, queremos caracterizar al tomador de decisiones de la empresa para poder tener como una descripción de cómo es el liderazgo al interior de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hace varios años veíamos que el tomador de decisiones era una persona que era un poco mayor. Hoy por hoy vemos que ha habido un relevo generacional en el liderazgo de las empresas, y en los datos regionales vemos incluso, por ejemplo, en el sector comercio y en el sector servicios, que la respuesta más frecuente o el rango de edad más frecuente en el cual se ubica el gerente o la persona encargada de tomar las decisiones, que fue quien contestó la encuesta, está entre los 26 y 35 años, que son unos líderes y unos gerentes bastante jóvenes, incluso más jóvenes que el promedio y que los resultados del nivel nacional, donde veíamos una mayor concentración en el rango de 36 a 45 años. Eso es importante porque ha habido un relevo generacional en el sector empresarial,
y en particular lo vemos acá en el sector comercio, en el sector servicios, en el sector industria. Ha habido parte de ese relevo, pero vemos que la respuesta más frecuente a esta pregunta fue el rango entre los 36 y 45 años de edad. Ahora, cuando preguntamos por el género del representante legal, acá vemos también temas bastante importantes y un poco también pueden ser asociados a la respuesta anterior. Por ejemplo, en la industria vemos que entre el 66, el 70 y el 80% de los representantes legales son hombres, incluso para cualquier orden de magnitud o cualquier tamaño de la empresa. Pero a diferencia de lo anterior, en el comercio y en los servicios vemos que ya tenemos casi unos porcentajes más cercanos al 50%, donde hay una participación bastante mayor de las mujeres en los diferentes segmentos, aunque hay un poco de rezago en la microempresa. Digamos que eso es importante resaltarlo. A nivel nacional veíamos que ha habido avances en términos de la representación legal de las mujeres, pero en la microempresa siempre vemos que hay un rezago importante. Digamos que acá podemos ver un poco eso. Cuando preguntamos, y esto era asociado a lo que les decíamos, nosotros con el Banco Mundial, que fue aliado para la construcción de este módulo de género, indagamos sobre estos temas, en particular sobre la presencia de políticas, tanto la definición de metas de equidad de género como la presencia o la implementación de políticas activas para establecer protocolos, por ejemplo, para la atención de casos de acoso sexual. Y ahí vemos que ha habido un avance importante entre la medición pasada y la medición actual a nivel nacional. Hubo un avance en estos dos aspectos, tanto en la implementación de objetivos de equidad de género, en la contratación, etcétera, como en la implementación de políticas activas. A nivel nacional, eso es importante. A nivel regional, vemos que ha habido un avance, en particular en la definición de objetivos o metas respecto a la equidad de género, entre el 60 y el 80 y casi el 90% de las empresas encuestadas contestaron tener esos objetivos de equidad de género, que es bastante importante, pero vemos que hay un rezago en cuanto a que esos objetivos vayan acompañados de la implementación de políticas activas. Ahí sí vemos que en todos los sectores y en todos los segmentos empresariales, las respuestas son inferiores a las del lado izquierdo de su pantalla. Y eso quiere decir que, digamos que estamos empezando a generar conciencia sobre la necesidad de tener esos objetivos de equidad de género, en particular para disminuir esas brechas que les mencionaba al principio, pero ya en la implementación de políticas activas en el día a día, ahí es donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Y nuevamente, en particular, si ustedes ven los sectores de comercio y la industria, hay mayor camino por recorrer para las microempresas. Para el sector servicios tenemos una situación un poco más homogénea en la implementación y que muestra que tenemos que también implementar estas políticas activas de una manera más homogénea. Esto es importante y esto lo vamos a ver porque digamos que con estas políticas, con estos objetivos es que se empiezan a eliminar estas barreras para el trabajo femenino y ahí se empieza a generar una situación favorable para disminuir la brecha de género que tenemos hoy en el mercado laboral y en particular como lo veíamos acá en estos resultados. Nosotros en los microdatos que están a disposición de la Cámara como aliado de la encuesta, hay otras preguntas adicionales sobre la participación de mujeres, por ejemplo, en puestos de toma de decisión, la participación de mujeres en juntas directivas y esas también son muy importantes para tener esa descripción o esa capacidad de las empresas para incluir a mujeres en esos cargos en esos altos cargos.
Acá por motivos de tiempo no presentamos todos, simplemente estamos presentando algunos de los principales resultados, pero digamos que esa información está a disposición de la cámara y es una información también muy relevante hacia adelante para hacer cruces de variables, para hacer diferentes análisis estadísticos y ir un poco más allá de los análisis descriptivos, que es lo que les estamos presentando el día de hoy. Entonces, acá nuevamente, como en la sección anterior, algunas conclusiones. Si bien ha habido un avance significativo en la inclusión de mujeres en posiciones de decisión, hay esfuerzo o falta recorrer un camino en ese aspecto. En particular, ese desbalance entre hombres y mujeres en términos de acceso a las instancias de decisión es más relevante en empresas de menor tamaño, en las microempresas, y entre las metas o los objetivos de equidad de género y la implementación de políticas activas, como por ejemplo los protocolos para evitar acoso en los ambientes laborales, ahí todavía vemos una brecha. Una brecha que es particular y que se ve más amplia que cuando comparamos estos resultados con el promedio nacional. Entonces, eso es un tema importante a resaltar. Entonces, cuando entramos a la situación actual, y acá nuevamente tengan claro que el periodo de referencia fue el primer semestre de 2021, como lo mencionaba pues en esas primeras diapositivas y en la introducción a esta presentación, les preguntamos si en ese momento, si para el primer semestre de 2021 veían una mejor situación, que había permanecido igual o que había empeorado con respecto al semestre inmediatamente anterior, que es el segundo, en este caso el segundo semestre de 2020. Entonces acá ya veíamos que en ese periodo, que fue el primer periodo fuerte de reactivación, ya veíamos casi que un tercio, incluso un poquito más, un poco más, entre el 40 y el 48%, si comparamos las dos gráficas, ya empezaba a tener una respuesta favorable, que había mejorado la actividad. Acá en las dos gráficas tenemos la separación por sector a mano izquierda y por tamaño empresarial a mano derecha. Entonces, por sectores, veíamos que el sector que había presentado una mayor reactivación, una mejoría de su actividad, era el sector servicios, el que había presentado ese mejor proceso de reactivación, a diferencia de los resultados a nivel nacional, donde veíamos que era la industria la que había presentado ese mayor nivel de optimismo, esa mejoría en su actividad económica. Por el lado del tamaño, la empresa mediana es la que había reportado una mejor situación y que esa situación incluso había mejorado con respecto al semestre inmediatamente anterior. Y esos resultados sí son similares a los que veíamos en los resultados nacionales. Entonces ahí vemos que se pueden hacer algunas como conclusiones de esta diapositiva. En particular, en la región hubo más problemas o hubo más barreras para la reactivación de la actividad comercial y la actividad industrial que los servicios, y nuevamente las microempresas fueron las que vieron más barreras para el desarrollo de su actividad productiva durante este primer semestre de 2021. Esto simplemente nos permite hacer como un doble clic, un zoom a la actividad y a la respuesta. En esta primera diapositiva lo estamos haciendo por tamaño y estamos preguntando algunas de esas principales variables en volúmenes de venta, en volúmenes de pedido, utilidades, costos. Y acá, digamos que de manera consistente, pues nuevamente son las micro las que presentan unos resultados un poco menos favorables que los tamaños más grandes de empresa. Las micro tienen menor volumen pues un menor incremento en las ventas, en los pedidos, en las utilidades, etcétera, que es consistente con lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y por sector también vemos que
los servicios son los que tienen esta, pues, digamos que esta distribución un poco más entre el incremento y que había permanecido igual la situación por cada uno de estos segmentos empresariales. Cuando preguntamos sobre, por ejemplo, si las ventas o la producción o la operación de la empresa había incrementado, ya detallado por sector y por tamaño, ahí ya podríamos ver estas conclusiones. Y nuevamente, acá las micro, en cada uno de los sectores, es las que en una mayor frecuencia contestó que había aumentado los costos de las ventas, de la producción y de la operación. Esto nuevamente probablemente asociado a esas mayores barreras que enfrentaron las micro para reactivar sus actividades. En términos de utilidades es mucho más claro. Acá ustedes ven que las empresas medianas fueron las que en mayor medida respondieron tener un incremento en sus utilidades, pero digamos que la respuesta más frecuente fue que pues habían permanecido iguales las utilidades con respecto al periodo anterior. Sobre todo muestra que ahí estábamos en pleno proceso de reactivación y que aún había, digamos que ese rezago en la actividad, sobre todo el rezago nuevamente para las microempresas. Y esto es importante porque esto es un efecto que vemos no solo a nivel regional, no solo en este instrumento que es la encuesta MIPYME, sino que también lo vemos en las cifras macro que publica el DANE. Entonces, cuando preguntábamos sobre el número de trabajadores de la empresa, ahí digamos que en este proceso de reactivación aún estamos muy rezagados en términos de incrementar el número de empleados y esto se ve muy claro en esta gráfica. A diferencia de la anterior, donde veíamos que había de cierta manera un incremento de la actividad productiva, un incremento de las utilidades, un incremento de los costos cercano a entre el 30%, por poner un valor. Acá ya vemos unos valores mucho más bajos y en particular en el sector servicios y en el sector comercio. Eso muestra que estamos teniendo una reactivación o estamos teniendo un producto que ya está a niveles prepandemia, pero que aún el empleo se encuentra rezagado a los niveles prepandemia. Y esto tenemos que leerlo de una manera muy cuidadosa, porque no necesariamente quiere decir que sean en términos de ganancias de productividad, sino también es porque de los trabajadores que hoy por hoy están en las microempresas están trabajando más horas de lo que hacían durante la pandemia y eso pues digamos que de alguna manera mitiga ese incremento en la productividad y por eso pues tanto en las discusiones del incremento del salario mínimo y en las discusiones sobre la recuperación económica, vemos que esos son temas que son supremamente relevantes. Tenemos una recuperación del producto, una recuperación de las ventas, de las utilidades, etcétera, pero no una recuperación en esa misma proporción del empleo. Y eso pues es lo que también permite ver ya este instrumento a este nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas. También preguntamos sobre la afiliación a cajas de compensación, esto nuevamente como un instrumento para generar bienestar a los trabajadores y generar acceso a servicios como el subsidio al desempleo, los créditos, subsidio a los dependientes, el subsidio familiar, créditos de vivienda, etcétera. Y pues acá es muy claro cómo en la medida en que incrementa el tamaño de la empresa, incrementa la afiliación a la caja de compensación, incrementa pues la utilización no solo de los servicios a nivel empresarial, sino de los servicios para los trabajadores. Entonces, este es un tema importante para revisar, sobre todo para las cajas de compensación que están habilitadas para prestar sus servicios en esta zona de influencia, para tener también un acercamiento en particular sobre la micro y la pequeña empresa. Entonces, acá nuevamente las conclusiones, en términos generales, la percepción de los empresarios de este segmento, de las micro, pequeñas y medianas empresas sobre la situación económica del primer semestre
2021 con respecto al semestre inmediatamente anterior mejoró. Era un semestre de reactivación, pero vemos que esa mejoría está más enfocada en el sector servicios y en la mediana empresa. Vimos un incremento importante en el volumen de ventas en todos los tamaños, en la micro, en la pequeña y en la mediana. Y si bien hubo lo que les mencionaba recién, si bien hubo un aumento significativo en términos del número de trabajadores, las MIPYMES no aumentaron esos volúmenes de su planta, esos niveles de su planta, y ahí nuevamente vale la pena tener ese análisis que les mencionaba en términos de productividad, en términos de horas trabajadas y en términos de recuperación del empleo. Y como vimos en la última diapositiva, los servicios de las cajas de compensación son mucho más utilizados por las empresas más grandes. Por las empresas micro y pequeñas hay un rezago importante y ahí vale la pena, digamos que trabajar y avanzar en particular en esos tamaños más pequeños y pues en todos los sectores de manera homogénea. Ahora yo creo que para entrar en el detalle de uno de los temas más importantes, que es el módulo de financiamiento, ahí tenemos varias preguntas que son muy, muy importantes. Y acá empiezan a notarse diferencias también significativas con los resultados a nivel nacional. En la gráfica de la izquierda está la pregunta de si solicitó crédito, si el empresario había solicitado crédito con el sector financiero durante el primer semestre de 2021, y vemos que hay unos comportamientos disímiles por sector y por tamaño de la empresa. Pero al compararlo con las respuestas a nivel general, a nivel nacional, vemos que hay también unos comportamientos un poco diferentes. A nivel nacional, el promedio de solicitud de crédito fue cercano al 30% en todos los segmentos y en todos los sectores. Entonces acá vemos un sector comercio y una industria un poco más rezagados en cuanto a la solicitud de crédito con respecto al nivel nacional, y vemos un sector servicios bastante más dinámico, donde la mediana empresa tiene unas altas tasas de solicitud de crédito al sector financiero. Ahora, importante, a todos aquellos que solicitaron crédito, el crédito fue aprobado. Y eso es un tema muy importante, donde muestra que hay unos temas de acceso al crédito unos canales de acceso al crédito bastante robustos. Nuevamente, si comparamos estos resultados con los resultados a nivel nacional, veíamos que el promedio era más o menos un 30 de solicitud y un 80 de aprobación, que son unas cifras también bastante altas, pero pues digamos que acá tenemos unos niveles de aprobación bastante mayores a los que tenemos en el promedio nacional. Indagamos sobre la existencia de garantía por el crédito y digamos que acá lo que veíamos es que según las respuestas de los empresarios no hubo una exigencia de garantías bancarias, garantías como un respaldo, un codeudor, etcétera, y pues digamos que eso es sorprendente teniendo en cuenta la importancia del programa de Unidos por Colombia que desarrolló el Fondo Nacional de Garantías. Probablemente es un tema de un poco de desconocimiento sobre si el crédito no fue aprobado con el respaldo de una garantía, y pues eso es importante y vale la pena estudiarlo. En los casos en los que se exigió garantía, el porcentaje de exigencia de garantía o el valor de esa garantía fue muy bajo, entre el 1 y el 20%, pero en realidad lo que vemos es nuevamente una alta concentración de las respuestas, es decir, los empresarios no eran muy conscientes sobre si el crédito tenía la figura de garantía como respaldo. Preguntamos sobre el respaldo ya por entidades del orden como del
segundo piso, a través de Redescuento, Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías, y pues acá vemos nuevamente pues unas respuestas bastante disímiles, tanto por sector como por tamaño. Vemos una alta participación del Fondo Nacional de Garantías en la microempresa, en el sector comercio, en la empresa mediana en el sector comercio, en la pequeña en la industria, en la pequeña en los servicios, que de pronto es un poco llama la atención porque digamos que a la pregunta anterior sobre la presencia de garantías fue bajo la respuesta afirmativa, pero bueno, digamos que esto son los resultados que tenemos y ahí es donde tenemos que ver esa brecha entre lo que conoce el empresario del Fondo Nacional de Garantías, lo que conoce del empresario del acceso a esos servicios y lo que efectivamente es el crédito respaldado por esta figura de la garantía. Entonces, para tener la otra cara de la moneda, veíamos que hay una baja solicitud de crédito, en particular del sector comercio y la industria, una mayor solicitud de crédito en los servicios. Y vemos que para indagar por qué no hay o por qué no solicitó el crédito al sistema financiero, para ver si son barreras de acceso o si simplemente es un análisis como de autoexclusión del sistema financiero, vemos que ahí hay unos temas importantes. Y en particular, la respuesta que tuvo mayor frecuencia. Y acá vale la pena mencionar que estas respuestas no deben sumar 100 porque esta es una pregunta que tiene una respuesta múltiple. Entonces, acá preguntamos damos varias opciones y el empresario puede marcar varias alternativas, pero la alternativa que tuvo mayor frecuencia simplemente fue porque el crédito no lo necesitaba. No lo necesitaba en el comercio, el 56%, en la industria el 46% y en los servicios el 62%. Eso nos muestra que, en principio, los empresarios en estos sectores y en esta región no tienen esas barreras de acceso al sistema financiero. En su gran medida, más de la mitad, no lo solicitaron porque no lo necesitaban. Pero también vale la pena analizar otras respuestas que tuvieron una frecuencia considerable, que están más asociadas a barreras. Y ahí tendríamos que entrar más al detalle de por qué se están generando esas barreras. Entonces, por ejemplo, exceso de trámites, por ejemplo, los tiempos demasiado largos, que es la barra, que es como la gris, por ejemplo, que el sector financiero nunca se ha acercado al empresario, que es esta barra azul brillante, o que considera que los costos son demasiado elevados, que es la barra rosada. Esas barreras son importantes de entenderlas y son importantes de analizarlas para ver cómo el sector empresarial se está enfrentando a esas barreras y cómo el sector financiero está trabajando en la zona, en particular en la zona de influencia de Aburrasur, para disminuir esas barreras que enfrentan los empresarios para acceder al crédito. Entonces, esto nos da temas importantes para redefinir estrategias de acceso al crédito para aquellos que simplemente no, pues, digamos que son los que enfrentan las barreras y cuáles son esas barreras que están enfrentando. Porque también hay un porcentaje importante que muestra que por decisión propia no está accediendo al sistema financiero porque no necesita la financiación. Y aquellos que también nos llamaba la atención y preguntar, los que no estaban accediendo, no necesitaban esa financiación del sector financiero formal, ¿de dónde estaban accediendo a la financiación o de qué otra manera estaban financiando sus requerimientos de liquidez y de recursos? Y acá es muy llamativo
que, a diferencia del nivel nacional, donde la gran mayoría de empresarios estaban apalancando en proveedores, acá en los datos de la profundización de esta región vemos que la respuesta más frecuente es que se están utilizando los recursos propios para la financiación, los ahorros y los recursos propios de la empresa. Esto pues llama bastante la atención. También el tema de reinversión de utilidades y pues que vemos que hay figuras poco desarrolladas, por ejemplo, como un poco menos desarrolladas como el leasing, y nos llama la atención del acceso, por ejemplo, al mercado extrabancario, que también pues es una de las figuras que se utilizan en particular en la micro y en la pequeña empresa. Mucho menor, eso sí, en la mediana, pues obviamente da su magnitud de operación, digamos que esos canales informales de crédito no se están utilizando en la mediana empresa. Entonces, esto es importante a modo de conclusión, ver que si bien hay una menor solicitud de crédito que en los datos a nivel nacional, en el sector servicios es bastante relevante, y aquellos que solicitan el crédito en su totalidad tuvieron o se les aprobó el crédito que solicitaron. En los microdatos ustedes van a poder ver otras preguntas como, por ejemplo, si consideraba el empresario que la tasa de interés era competitiva o estaba de acuerdo a las condiciones de mercado. Van a poder indagar si el monto aprobado iba en línea con lo solicitado o si se les había aprobado un monto inferior. Van a poder ver otros temas asociados a los temas de financiación, a la capacidad de ahorrar, etcétera. Entonces, ahí vamos a poder, y la Cámara va a tener acceso a esos datos, ya tiene acceso a esos datos de manera particular para indagar en mayor detalle. Vemos que la utilización de las garantías o aquellos a los cuales se le exigió la garantía para acceder al crédito es baja, y digamos que ahí puede haber una brecha entre lo que sabe el empresario, lo que conoce el proceso de la aplicación de la garantía y lo que efectivamente es la aprobación del crédito. Puede ser un tema a estudiar, en particular con el Fondo Nacional de Garantías, que pues como ustedes saben es uno de los aliados para esta encuesta. Y pues ahí llama la atención nuevamente un poco mayor frecuencia en la respuesta de que aquellos que no solicitaron era porque no lo necesitaban, y nuevamente separar a aquellos que veían esas barreras y que identificaban esas barreras sobre todo por el tema de los costos y lo largo y demorado de los trámites. Entonces ahí hay unas actividades que se pueden trabajar desde la Cámara con el sector financiero para acercar al sector financiero a los empresarios, en particular a los más pequeños, y para trabajar en disminuir de alguna manera esas barreras al acceso al financiamiento. Otro de los temas importantes que nosotros en ANIF trabajamos muy fuertemente es el tema de la actividad de comercio. Nosotros vemos a nivel nacional una baja vocación exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluso para la zona de Aburrá Sur hay una menor, es decir, estamos teniendo unas empresas que son muy poco insertadas en el mercado internacional. Y ahí ustedes lo ven, a mano izquierda preguntamos si habían exportado y es ínfimo el porcentaje de respuestas afirmativas. Poco más en la industria, pero pues nuevamente es muy bajo ese porcentaje de respuesta. Y en
en la mano derecha preguntamos si había importado y digamos que ahí ya hay una mayor participación de las importaciones para insumos o productos para la venta o comercialización, pero pues sigue siendo muy bajo con respecto a el potencial que tiene Colombia si lo comparamos con economías de nuestro mismo nivel de desarrollo y sobre todo si lo comparamos con el promedio nacional. Entonces vemos que en particular las empresas de la zona de Aburrasur tienen unos o satisfacen su demanda en el mercado local y pues digamos que importan poco de los productos que venden o de los insumos que necesitan para producir en sus cadenas productivas. Las principales razones por las cuales no exportan las MIPYME, pues en particular vemos que pues no hay un interés por exportar y preguntamos que si había exportado, pues si había utilizado algunos productos financieros. Preguntamos en particular por la prefinanciación de exportaciones, por la utilización de productos para mitigar el riesgo cambiario, factoring, etcétera, pero pues nuevamente, dado el bajo volumen, pues muy pocos de los que exportaron utilizaron esos productos de financiación. Entonces, acá también ustedes van a poder ver el detalle de otras preguntas que analizan en qué nivel están vendiendo los productos, a nivel local, a nivel nacional. En mayor medida, lo que veíamos de los resultados nacionales es que las empresas en su mayor proporción utilizan o venden sus productos en el mercado local. Son también pocas las que tienen un mercado establecido a nivel nacional y bueno, nuevamente son muy pocas las que exportan los productos. Entonces, eso es un tema importantísimo que toca trabajar, que toca revisar por qué no hay esa vocación exportadora y por qué digamos que estamos enfrentando esos cuellos de botella. Acá ven ustedes las conclusiones. Nuevamente, pues son muy pocas las MIPYMES que exportan y existe mucho desconocimiento al interior de las empresas sobre esos procesos. Y ahí se identifican algunos temas claros donde se podría trabajar. Se podría trabajar con el apoyo para que los empresarios conozcan sobre qué se debe hacer para exportar, sobre cuáles son los riesgos, cómo es el proceso, etcétera. Y en particular porque las empresas que de alguna manera logran insertarse en ese mercado internacional son empresas que tienen mayores niveles de productividad, mayores niveles de competitividad y pueden generar ese mayor valor agregado de la actividad comercial. Esos son temas muy importantes. Nosotros desde ANIF estamos muy interesados en analizar esto, incluso a modo de anuncio. Nosotros tenemos unas convocatorias a trabajos particulares sobre temas de interés, en particular a través del premio Luis Carlos Sarmiento Angulo, financiamos estudios detallados sobre las prioridades a nivel económico y social. El último estudio o la última convocatoria es precisamente para entender por qué en Colombia nuestro segmento empresarial, nuestra masa empresarial, no tiene esa vocación exportadora que debería tener dado el nivel de desarrollo que tenemos nosotros. Ya a modo de perspectivas, nuevamente las perspectivas, como nuestro periodo de referencia era sobre el primer semestre, las perspectivas eran ya para el segundo semestre. Entonces ahí veíamos que todos los sectores y todos los segmentos empresariales, los tamaños, tenían unas perspectivas favorables sobre la reactivación, superiores al 80, al 77 o 75% en todos los casos. Y eso nuevamente habla del proceso de reactivación que surtió la economía a lo largo de 2021. Esto se vio reflejado en las cifras que publicó el DANE hace unos días sobre el PIB
con el crecimiento del 10.6%, muy superior a lo que esperaban los analistas del mercado, lo que esperaba el mismo gobierno nacional, y pues eso se ve reflejado también en que ese segundo semestre fue un semestre de consolidación de la reactivación. Acá nuevamente en el detalle para cada uno de los sectores en términos de volúmenes de ventas, de volúmenes de producción, de pedidos, veíamos que había una gran concentración de las respuestas en que esos volúmenes iban a aumentar, y en particular veíamos cómo también empezamos a ver un aumento en la inversión, que eso también es muy importante porque eso es lo que da esa capacidad de generar producto hacia futuro. Entonces ya había mayores niveles de confianza que se ven reflejados tanto en las ventas, en la producción, en los pedidos, pero también en la inversión de los empresarios. Y nuevamente, a diferencia del anterior, donde estamos hablando de los sectores, comercio, industria y servicios, acá estamos hablando de los segmentos empresariales, micro, pequeño y mediano, con las mismas variables, y acá llama la atención que había un mayor optimismo de las microempresas, que es bastante interesante porque durante el primer semestre eran las que habían tenido mayores barreras para el desarrollo de su actividad económica, pero pues que en últimas veían que hacia el segundo semestre eran las que iban a tener una mayor aceleración, dada ya la eliminación de esas barreras, de las restricciones a la movilidad, del fin del proceso de movilización social, etc. Entonces, acá, nuevamente, conclusiones breves. Las empresas de los tres sectores y tamaños tuvieron una buena percepción con respecto al aumento de ventas, pedidos y en particular lo que les mencionaba, muy importante, el incremento de la inversión. El comercio y la industria fueron los sectores más optimistas y lo que les mencionaba recién, las micro, que fueron las que tuvieron más barreras para el desarrollo de su actividad en el primer semestre, eran las que se veían más optimistas sobre la actividad durante el segundo semestre. Nuevamente, con los aliados definimos el contenido, de este módulo coyuntural, que era enfocado a la reactivación, y acá preguntábamos sobre el tema de la afectación del paro nacional, y acá digamos que tenemos una menor afectación o un menor impacto de lo que vimos a nivel nacional y en particular en el suroccidente del país. Pero sí vale la pena mencionar que hubo unos temas importantes y que el paro afectó de manera más importante a las microempresas. En particular puede ser por eso que fueron las que tuvieron esas mayores barreras para la actividad, por eso estaban veían menos favorable su situación actual. En la medida en que se solucionó el paro, era más favorable, veían una situación futura más favorable, porque también fueron las que tuvieron esa mayor afectación durante ese proceso de manifestación y de paro nacional. Por eso las micros son las que responden en una mayor frecuencia el desabastecimiento de materias primas, el desabastecimiento de productos, la inasistencia de empleados, es decir, una disrupción de las cadenas de producción mucho más pronunciada para las microempresas y no, pues no tanto como lo ven ustedes para la pequeña y para la mediana empresa en cada uno de las alternativas. Preguntamos a cuáles de las medidas había accedido para reactivar las operaciones, y acá vemos que las microempresas fueron las que más accedieron a esos subsidios, a los subsidios a la nómina, al crédito garantizado y a los beneficios tributarios. Y eso es muy importante porque nuevamente fueron esos segmentos los que se vieron más afectados, no solo por la cuarentena, las cuarentenas estrictas que vimos y el cierre de actividades económicas que vimos durante 2020, sino en el proceso de reactivación. Entonces eso pues, también es consistente con lo que veíamos a lo largo de la encuesta en las últimas
en los módulos anteriores. Preguntamos sobre las mayores dificultades para desarrollar la actividad pues, en un escenario post-pandemia, y ahí vemos temas importantes nuevamente. Muy importante la financiación, muy importante temas asociados a logística, a la distribución, al almacenamiento, al acceso a las materias primas. Y esos son temas que pues, que eran y que los microempresarios respondían, eran las dificultades que más tenían para reactivar la economía. Eso nuevamente acá sí se ve un tema mucho más problemático para la microempresa y ahí es donde de alguna manera se debe seguir trabajando a lo largo de este año para que la reactivación o para que ese crecimiento que vimos a lo largo de 2021, que tenía algo de efecto base de lo que fue esa caída estrepitosa del 2020, pero que ya incluso estamos a niveles de crecimiento de nivel de prepandemia, pues superior a lo que teníamos antes de la prepandemia, pero pues para que ese crecimiento sea sostenible hay unos temas importantes a atender, en particular en la financiación de las micro y en particular en los aspectos logísticos que están asociados a ese desarrollo empresarial. Acá preguntábamos sobre la facturación en la nueva normalidad y si había, si las ventas pues estaban por debajo o se ubicaban en algunos de los rangos que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, ustedes ven que acá en Aburrasur son pocas las MIPYMES que registran ventas superiores al 75%. Eso en comparación con otras zonas del país, que son los resultados que se veían ya a nivel nacional. Y bueno, pues digamos que veíamos que poco a poco se veía recuperando ese nivel de ventas y veíamos que se estaba llegando a esa reactivación de la actividad. Muy importante, que fue lo que apalancó la recuperación de la actividad económica y ha sido uno de los grandes éxitos del gobierno nacional en el manejo de la pandemia, que fue el Plan Nacional de Vacunación, y porque la implementación del Plan Nacional de Vacunación, que cumplió un año hace unas semanas, fue lo que efectivamente permitió el proceso de reactivación, y eso, pues de alguna manera, apalancado en que teníamos unos empresarios muy interesados en acceder y en que sus trabajadores accedieran a la vacunación para nuevamente poder reactivar las actividades de manera segura, etcétera. Entonces, preguntábamos sobre el seguimiento y el conocimiento que tenían los empleados, los empresarios al proceso de vacunación de los empleados. Y acá vemos pues unos niveles altos de seguimiento, superiores al 40%, aunque estos niveles de seguimiento son más bajos de los resultados que veíamos a nivel nacional, pero sobre todo veíamos como la mediana empresa era la que tenía, digamos que un mayor seguimiento, un mayor interés por entender e incentivar la vacunación de los empleados. Cuando preguntábamos sobre los esquemas de vacunación, si tenía, qué porcentaje de los empleados tenía el esquema completo, ahí ya tenemos unos temas bastante relevantes, sobre todo en el comercio y en los servicios. Claramente son los que tienen más acceso al público y los que debían tener, digamos que una masa de trabajadores con mayores niveles de inmunidad. Y nos llama la atención sobre todo un rezago que había en particular en la industria y en la industria de mayor tamaño. Pero nuevamente, pues estos datos, en particular las barras azules oscuras, muestran que hubo un interés importante por la vacunación de los empleados y que en su momento un alto número de los empleados, entre el 90 y el 100%, ya tenían esos esquemas completos de vacunación, que nuevamente fue lo que permitió apalancar ese proceso de reactivación.
Y acá ya entrando en las últimas secciones, pues bueno, para concluir, los efectos del paro incidieron principalmente en las cadenas de suministro y transporte, en particular para las microempresas, como lo vimos en las diapositivas. La facturación y el empleo venían recuperándose nuevamente ahí con esos rezagos que veíamos entre actividad productiva y empleo. Y la vacunación, que fue lo que apalancó el canal de reactivación económica, fue muy importante, y nuevamente es importante que las empresas hoy por hoy sigan trabajando y sigan haciendo ese seguimiento de la vacunación de sus empleados, porque en gran medida de eso depende que podamos tener una actividad productiva sin interrupciones a lo largo de este 2022. Ustedes vieron que con la irrupción de la variable Omicron, a diferencia de lo que habíamos visto hacia mediados del año pasado con ese pico tan pronunciado que tuvimos, con los niveles de vacunación y con la llegada de la variable Omicron, no se vio interrumpida la actividad económica, y esto es lo que efectivamente busca el Plan Nacional de Vacunación, principalmente para los mayores de 60 años y para aquellos que tienen esas actividades productivas con alto contacto con el público. En temas de digitalización, perdón, y de acceso a servicios web, en Aburrasur el tamaño de la empresa tiene una correlación positiva con la presencia en páginas web. En particular en los sectores, en cada uno de los sectores vemos que la mediana empresa es la que más tiene ese acceso a las páginas web. Está como un indicador de primera medida sobre la utilización de los servicios web. Tenemos que entender que la utilización de los servicios web va mucho más allá de tener una página en internet, pero pues digamos que es el primer paso para acceder a otros servicios digitales y en la nube, que son los que permiten generar mejores procesos internos, mejores procesos externos de identificación de clientes y de generar mejores canales de ventas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y mirar cómo trabajar con la micro y pequeña empresa para dar ese primer paso y entrar en los servicios digitales. Ahora, cuando mirábamos sobre computación en la nube, pues digamos que es un poco, sorprendente dada la respuesta anterior, teniendo en cuenta los bajos niveles de acceso a Internet y a servicios web que tenían, que si la empresa tenía servicios web, pero pues digamos que acá la respuesta fue favorable, aunque nuevamente el sector micro, el segmento micro, perdón, es el que tiene esos menores niveles de acceso a los servicios web y sobre todo al cloud computing o a la computación en la nube para tener toda la información que se genera sobre los procesos, clientes, etcétera, proveedores. Todo eso es bastante relevante. Cuando preguntábamos si contara con servicios web en la nube, ¿para qué los usaría? Esto digamos que es una proxy para ver cómo se orientarían esas necesidades. Y acá ustedes ven que en todos los sectores la respuesta más frecuente fue para procesos de información para mejorar procesos internos. Y ahí es importante ver que ese es un primer paso que están identificando hoy las empresas de las necesidades de los servicios digitales, pero tampoco se puede desconocer que los servicios digitales van más allá de los procesos internos y permiten tener identificación ya de clientes y utilizar esos datos que se generan para tener analítica de datos y otras actividades que permitan desarrollar y hacer esa transformación digital, que fue lo que de alguna manera ha dejado la pandemia. La pandemia ha dejado claras las necesidades de transformar los servicios, de transformar la operación y de volcarse más a canales comerciales digitales, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Y, por ejemplo, en ese punto llama la atención que seguridad de la información, que es tan clave para asegurar esos canales de venta digital, pues tiene una
respuesta un poco rezagada, sobre todo con respecto a lo que son los procesos internos. Ahí vale la pena trabajar mucho en seguridad, mucho en prevenir, en tener esa información protegida y poder asegurar a los clientes y proveedores que los datos que se están intercambiando no van a ser sujetos de fraude. Nuevamente, conclusión, ya creo que estamos próximos a terminar y sé que estamos muy cercanos al tiempo que habíamos planteado para la reunión de hoy, pero digamos que esta encuesta es muy rica y eso nos da una capacidad de tener un análisis bastante amplio de los datos. Esto pues ya lo vimos, las empresas medianas son las que más tienen páginas de internet. Es importante que las empresas avancen en la implementación de páginas web como primer paso para ingresar a este ambiente digital y en particular las microempresas. Y los servicios web son de alta utilización en esta región, pero nuevamente es más enfocado hacia las empresas medianas. Ahí vale la pena revisar y esas preguntas están en el detalle y están en los microdatos de por qué no acceden a los servicios web, de cuáles son, si esos servicios web se utilizan para facturación. Bueno, hay otras preguntas que permiten entrar en más detalle. Y acá ya para terminar, en el módulo de capital social, hay un tema que es muy importante, se lo estamos trabajando con Confecámaras y obviamente con ustedes aliados como las cámaras de comercio regionales, y es comunicar y hacer explícitos los beneficios asociados tanto a la renovación del registro mercantil como a aquellos beneficios ampliados que da las cámaras de comercio por la afiliación. Y ahí digamos que es claro cómo, por ejemplo, hay un camino por recorrer para que los empresarios conozcan de los beneficios de la renovación del registro, de hacer ese proceso, de estar recurrentemente dando esa información a las cámaras de comercio, etcétera. Y lo otro es que con ese proceso de renovación continua del registro se pueden afiliar y que las cámaras de comercio ofrecen unos beneficios ampliados que van hacia actividades asociadas, por ejemplo, con la formalización, actividades, por ejemplo, con nuevamente a estos servicios digitales, nuevamente actividades en el marco de la reactivación en la pospandemia, y esos son servicios que hoy por hoy están asociados al registro mercantil, están asociados a los servicios que ofrecen las cámaras y que es un sistema que es muy competitivo si lo comparamos con, por ejemplo, con otros países de la región, incluso con otros países en países de un mayor nivel de desarrollo. Entonces, creo que con eso terminamos y pues bueno, no sé si Carlos y José Alejandro tengan algún comentario. Gracias de verdad por la exposición, doctor Anwar. Pues más que comentario, hay algunas preguntas que nos hacen a través de nuestro chat. Invitarlos entonces también para que formulen sus inquietudes a través de la opción preguntas en su plataforma de GoToWebinar, que encuentran ahí el panel de control al costado derecho. Quiero comenzar por aquí. Nos dice don Guillermo León Navarro que si hay forma de conocer, si es posible conocer en el sector turismo, cuántas empresas cuentan con el Registro Nacional de Turismo, por ejemplo, si de pronto recopilaron ese dato, y por el momento es como esa la inquietud que tiene él. No, pues ahí para contestar la respuesta, nosotros para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo no recopilamos información en teniendo en cuenta la distribución del segmento empresarial o de las unidades productivas del registro único empresarial del RUES. En esos sectores, comercio, servicio y turismo y servicios en particular, capturamos todo, pero
a nivel de subsector, a nivel del detalle, pues no tenemos información representativa, porque digamos que tendríamos que tener mucho más, una muestra mucho más amplia. Entonces, los resultados los presentamos agregados para el sector servicios y pues a nivel detallado turismo, digamos que esa información se podría revisar con los microdatos, pero pues digamos que no sería una información representativa dada la conformación de la muestra. No sé si la respuesta es satisfactoria. Digamos que para todo el sector servicios sí podemos hacer algunas inferencias estadísticas y son representativas. Si llevamos a nivel de subsector tendríamos que ampliar mucho la muestra y eso digamos que no lo podemos hacer en este momento. Perfecto. Por aquí una de nuestras compañeras encargadas del tema de investigaciones nos detalla que hoy el Registro Nacional de Turismo, por lo menos en el Aburrasur, y esto en respuesta al señor Guillermo León Navarro, es de 752 empresas activas en el Registro Nacional de Turismo. Sobre todo para llevarlo pues como al tema del Aburrasur. ¿Hay algún dato de exactamente cuál es la región con más MIPYMES en este momento en el país? Sí, ese dato, pues ese dato lo podemos consultar con el RUES. Nosotros con la muestra, pues no lo tengo acá a la mano. Nosotros habíamos hecho una caracterización de los registros empresariales de naturaleza jurídica, de naturaleza persona jurídica, no persona natural. Y con eso la región antioqueña, de todo el suroeste antioqueño, era la región donde hay una alta concentración. Obviamente Bogotá y el área metropolitana de Bogotá es también nuevamente la que tiene una alta concentración y el suroccidente, en particular la región del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Esas son las tres zonas donde hay mayor concentración de empresas, personas jurídicas. Cuando miramos personas naturales que son altas y en mayor medida en las MIPYMES, ahí tenemos un problema de la georreferenciación y no podríamos entrar en ese dato. No tengo el conocimiento de esa distribución a nivel regional. Lo podríamos de alguna manera precisar con Confecámara si ellos tienen alguna información más actualizada, pero la información que ellos nos han entregado de persona jurídica es la distribución que les mencionaba. Perfecto, doctor Anwar. En el momento no tengo más inquietudes. No sé si mi compañero Jorge Enrique Coronel tenga alguna aclaración o alguna inquietud para, si no, entonces cerrar el evento. Jorge, no te escuchamos. ¿Me escucha bien? Ahí sí. Solo para agregar en la última parte, a nivel nacional tenemos en Colombia cerca de 1.600.000 empresas, de las cuales casi 1.500.000 son micro. Bájale un poquito. Y eso podría dar una idea también de lo que significaría la distribución de las micro entonces en el país. Jorge, ¿me escucha? Sí, pero tengo un eco. Bájale un poquito el volumen a donde estás escuchando, al retorno que tienes. Un segundo. Carlos. Sí, ahí sí. ¿Me escuchan? Así está bien. Ok. Entonces decía que tenemos esa distribución. Ese es el año 2021. Y para tener una idea del año 2020, por ejemplo, nosotros tuvimos en Colombia más o menos 1.590.000 empresas. Y en el año 2019 eran 1.700.000. Es decir, en la época prepandemia, año 2019, pasamos de más o menos 1.700.000 empresas y en el año 2020 se nos redujo el tejido empresarial en Colombia a más o menos 1.590.000. Ahora se ha recuperado y estamos sobre 1.600.000 empresas. Pero insisto, el gran peso lo llevan las microempresas
donde hay cerca de 1.500.000 empresas. Esa es una proporción que se puede dar para todas las regiones. En el Aburrasur esa proporción es más o menos del 87%, o sea, las micro nos pesan a nosotros el 87% y se conserva, digamos, esa relación para el resto del país. Y yo creo que cruzando estos datos que nos acaba de presentar el doctor Anwar y con el balance que se hacía para la Aburrasur, pues quisiéramos rescatar como dos elementos al cruzarlo con otra información nuestra, ¿no? Pues los grandes retos, al menos a manera de temas macroeconómicos, nos queda por un lado el empleo y por otro lado el tema del crédito como mecanismo de financiamiento, ¿no? Eso digamos que podría ser una manera de síntesis. Y sobre el crédito uno podría hacer un clic y ahí es donde hay un asunto muy importante también porque pues si la encuesta esta, doctor Anuar y todos, estuvo sobre una masa empresarial que era altamente formal, sobre todo cuando veíamos desde el punto de vista del registro, pero nos encontrábamos que tenían problemas al crédito en el sentido de que no iban a acceder al crédito, eso nos debería llegar a preguntarnos ¿cómo estamos haciendo entonces o cómo están haciendo los empresarios para hacer la renovación tecnológica y por ende apostarle a asuntos de productividad? Yo creo que ahí hacerle clic al asunto, al tema del crédito, al reto que hay detrás de ellos y hacer una especie de análisis y unas reflexiones sobre ese tema, creo que nos podría llevar a inclusive pensar en propuestas alrededor de financiamientos y de renovación tecnológica para los empresarios. Materia de reactivación, vale decir que las microempresas no solo son el mayor tejido, como lo decíamos ahora, sino también inclusive son las que le aportan el mayor porcentaje a la producción del país. Por lo tanto, entonces tienen el empleo y tienen la producción, quiere decir que entonces tenemos dentro de la micro una masa empresarial que hay que cuidar bastante de cara a la reactivación, por supuesto. Vale la pena destacar el tema de la vacunación. Cuando se aplicó la encuesta, pues todavía estábamos con las medidas que se estaban adelantando con cierta rigurosidad. Hoy pues ya tenemos inclusive pues que algunos municipios levantan el uso del tapabocas en espacios abiertos y eso digamos que habría que entonces también considerarlo en el momento en que estamos presentando estos datos. Y al final, sobre todo para asociarlo al tema del impacto del paro nacional, valdría también dejar una consideración y es que si bien la encuesta no indaga sobre el asunto de las cadenas logísticas y las cadenas globales de valor, es posible que algo esté inclusive allí atrás oculto sobre lo que les ha significado a los empresarios los retrasos a partir de lo que hemos llamado la crisis de los contenedores o la crisis de la cadena logística internacional. La encuesta pues no va hasta allá, pero que valía la pena hacer esa consideración. Con estos elementos pues de nuestra parte estaría todo presentado. El informe entonces lo vamos a publicar en nuestra página web y obviamente pues a compartir por las redes que usualmente entonces utilizamos. Muchas gracias a NIF por el apoyo y a todo el equipo que estuvo detrás de este trabajo. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Doctor Anwar, solo una pregunta para cerrar que nos hacen a través del chat y es si la flexibilización de las formas de contratación y de seguridad social no impulsarían aún más los salarios precarios por debajo de la canasta familiar y además le permitiría a los empresarios aumentar su rentabilidad a costa de las buenas condiciones de contratación. No, pues ahí hay un tema que es importante mencionar y es que es claro que hoy por hoy tenemos casi un poco más de la mitad, según si la memoria no me falla, tenemos 52% de los ocupados que ganan menos del salario mínimo, que son altamente informales y que no tienen acceso a estos servicios de seguridad social, en particular la cotización a las pensiones. Eso de entrada nos muestra que hay un problema de la falta de flexibilidad en cuanto a las normas de contratación y en cuanto al mecanismo de financiación de la seguridad social. Otro tema, tenemos hoy por hoy también un porcentaje alto, casi que el 40% de los trabajadores que trabajan menos de la jornada completa. Entonces, no permitirle ese tipo de contratación, bien sea por horas o bien sea con unos mecanismos de financiación, de reconocimiento por el trabajo más flexibles, pues de entrada está perjudicando más, sobre todo a aquellos que no tienen esa capacidad o que no tienen ese acceso a los puestos de trabajo formales y sobre todo a los empresarios
de menos tamaño y de menor capacidad, es decir, a las microempresas. Entonces, eso es reconocer, digamos que pues, las condiciones de nuestro mercado laboral y buscar, obviamente, generar unos mecanismos mucho más flexibles que no, que le den capacidad de generar ingresos a los trabajadores, que le den capacidad de generar ingreso formal a los empresarios y que de alguna manera vayan con esa dinámica de nuestro propio mercado laboral. Esa es un poco la propuesta para que podamos avanzar en esa formalización, sobre todo de los más vulnerables, que eso es lo más importante. Yo quisiera completar, agregar algo a la respuesta del doctor Anuar, y es a partir de un estudio que hemos hecho sobre informalidad inclusive, doctor Anuar, aquí en Antioquia, a partir del Centro de Estudio de la Empresa Micro. Y resulta que nos fuimos a hacer un estudio sobre informalidad y nos encontramos que los informales, que le llamamos nosotros informales, pues obviamente diferenciando entre lo que es la formalidad laboral y empresarial, que a veces lo empaquetamos y ahí nos confundimos en los análisis, pero encontramos que el empresario que está en ese entorno, en ese campo que es informal, dice que su actividad que realiza, la realiza naturalmente por unas razones, por ejemplo, de subsistencia, y eso lo sabemos todos, pero y que no paga los dineros asociados al cumplimiento de normas, llámese registro mercantil, llámese RUT, bueno, los aspectos iniciales con lo que se presentó hoy la encuesta. Entonces, él dice, renuncio a cumplir normas porque necesito que la actividad empresarial que desarrollo me garantice unos ingresos. Y a partir de ahí, inclusive hago sacrificios sobre seguridad social, protección social. Yo creo que si nosotros tomáramos esa conclusión y la miráramos no solo a la luz de los costos, porque es que ese análisis es el que llevamos generalmente, doctor Anuar y todos, generalmente lo llevamos a un plano de decir, él no se formaliza porque probablemente los costos de registro son muy altos. Y entonces vienen las políticas de reducir los costos, por ejemplo, de registro. Y probablemente esa ruta no sea la que nos vaya a llevar a la escalera de la formalización. Qué bueno sería que al menos abriéramos discusiones, solo discusiones para mirar, investigar más y mirar si lo que nos están diciendo es que si diéramos ingresos básicos, o no sé con qué figura, pues el debate está abierto, pero lo que nos están llamando la atención sobre ingresos básicos, y si garantizamos ingresos básicos, probablemente sí habría entonces un tránsito hacia canales de formalización, pero eso está abierto para el debate académico, para el debate investigativo, y eso es recogiendo lo que los mismos empresarios nos han dicho. Perfecto, Jorge. Bueno, no sé, doctor Anuar, si para cerrar hay alguna conclusión o algún comentario extra. No, Carlos, muchas gracias. Agradecer a Jorge, a José Alejandro, a Lilian, al equipo de la Cámara nuevamente por ser parte de esta encuesta. Es un placer para nosotros en ANIF acompañarlos el día de hoy. Cuenten con nuestro acompañamiento y con nuestro apoyo. Y pues muchas gracias por el espacio y por la atención el día de hoy. De mi parte, eso es todo y les extiendo un gran abrazo. Perfecto, doctor Anuar, gracias para usted por acompañarnos. Anuar Rodríguez, vicepresidente de ANIF, que nos ha presentado precisamente los resultados de esta encuesta MIPYME en Colombia y particularmente en el Aburrasur. A ustedes, señores empresarios, agradecerles el habernos acompañado el día de hoy y estarlos invitando permanentemente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Cámara de Comercio Aburrasur en Facebook, Twitter, Instagram y además en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar también esta conferencia o este seminario donde se presentaron los resultados. A partir de las 12 del día aproximadamente podrán encontrarlo aquí. Y igualmente vamos a hacer la publicación del informe, Jorge, a través de nuestro sitio web. ¿Me confirma? Sí, Carlos. Perfecto. En nuestro sitio web entonces tendremos también la publicación de este informe para que puedan acceder a él. Agradecerles nuevamente el haber estado con nosotros e invitarlos para que nos encontremos en una nueva oportunidad. Hasta pronto y feliz día para todos.